Gracias, Javier, por esta presentación. Eh, para muchos, este tiempo de la Semana Santa es solo una ocasión para disfrutar de unos días de vacaciones y de relax. Pero la Semana Santa es el tiempo en que los cristianos recordamos de manera especial la muerte y la resurrección del Señor Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Los días de la Semana Santa deben ser de reflexión, de recogimiento espiritual y de gratitud a Dios. Gracias al sacrificio del Señor en la cruz tenemos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. El Señor tomó nuestro lugar en la cruz y sufrió el castigo que correspondía a cada uno de nosotros, y todo lo hizo por amor. La crucifixión era el castigo más violento y despiadado que existía en el Imperio Romano. Estaba reservada para los extranjeros, los sediciosos y los criminales. La muerte en una cruz era la más dolorosa, la más cruel, la más ignominiosa, la más vergonzosa y el castigo más vil intentado por el hombre. Era tan terrible que Roma no aplicaba la crucifixión ni siquiera al peor criminal de los ciudadanos romanos. El crucificado era levantado, puesto en lo alto, para que muriera asfixiado por el peso del cuerpo. En el Viernes Santo conmemoramos el doloroso relato de la crucifixión del Señor Jesús. Recordamos sus sufrimientos, sufrió el escarnio, la burla, bofetadas, escupitajos, golpes, latigazos y la parodia de ser coronado como rey, al serle colocada una corona de espinas muy filosa sobre su cabeza, ponerle un caño de palo en su mano como cetro y cubrirlo con un manto de color rojo. Y como si todo esto no fuera suficiente, aún colgando dolorosamente de la cruz, después de 6 agónicas horas de sufrimiento, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y de toda una noche siendo llevado de un lado para otro e interrogado maliciosamente, los 2 ladrones crucificados con él también lo injuriaron. Lo mismo hicieron los que pasaban frente a la cruz y el Gólgota, y los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos. Durante las horas que estuvo colgado en la cruz, el Señor Jesucristo pronunció 7 frases, 7 declaraciones memorables que conocemos como las 7 palabras. Fueron sus últimas palabras antes de la muerte expiatoria por nosotros. Es en la cruz donde la belleza del carácter de Cristo alcanza su máximo esplendor. Reflexionar en estas 7 palabras del Señor nos ayuda a amarle más a Él y a maravillarnos de lo que hizo por nosotros. Pero todo lo que el Señor Jesús dijo durante su ministerio en general y las 2 primeras palabras que pronunció en la cruz en particular tienen alcance universal. Esas 2 primeras palabras alcanzan no solo a quienes lo crucificaron, sino también a todos nosotros. Toda aquella persona que se arrepiente y le recibe como Salvador, recibirá el perdón que el Señor Jesús pidió para sus verdugos. El autor de Hebreos dice, su sangre habla mejor que la de Abel. La de Abel exigía venganza, pero la del Señor Jesús, perdón. Con las 2 primeras frases, el Señor Jesús pronunció el mensaje más profundo que se haya predicado jamás. Una verdadera síntesis del Evangelio que había predicado durante los últimos 3 años. En esas palabras encontramos resumido el carácter extraordinario del Señor y el plan divino para con los seres humanos. La primera palabra fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que encontramos en el Evangelio de Lucas. Esta primera palabra es una exclamación de bondad suprema, de amor, de gracia, de perdón y de misericordia infinitos. Esta es la medida de la profundidad del amor divino. El Señor Jesús no declaró ni defendió su inocencia, no pidió que lo liberaran, no pidió la destrucción de quienes estaban cometiendo esta injusticia tan grande con él. Es increíble que haya pronunciado esa palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen en tales circunstancias. Nuestro Señor Jesucristo estaba pidiendo perdón para sus verdugos, a pesar de la monstruosa injusticia que se estaba cometiendo contra él.
¿Quién de nosotros, los humanos, haría tal cosa de pedir perdón por sus verdugos en circunstancias semejantes? Esta es una oración de intercesión de nuestro Señor Jesucristo dirigida al Padre Celestial. Es interesante el hecho de que al interceder, la primera palabra de esta primera frase es Padre. No dice Dios o Señor, porque Jesús quiso que Dios ejerciera la benignidad de un padre, no la severidad de un juez. Porque quiso evitar la cólera de Dios en cuanto a su injusticia. Usó el tierno nombre de Padre. La palabra Padre parece contener esta petición. Yo, tu Hijo, en medio de todos mis tormentos, los he perdonado. Haz tú lo mismo, Padre mío. Extiende tu perdón a ellos. Aunque no lo merecen, perdónalos por mí, tu Hijo. Acuérdate también de que tú también eres su Padre, pues los creaste al haberlos hecho a tu imagen y semejanza. Perdónalos, Padre, porque no están conscientes del alcance de su maldad. Era la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana, el comienzo de las 6 horas que el Señor colgó en la cruz, después de haber sido brutalmente tratado, mofado, insultado, humillado y desnudado públicamente. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El pecado del que eran culpables podía ser considerado como imperdonable. Sin embargo, Cristo intercede por ellos. Incumplimiento de la profecía de Isaías, que dice que el siervo llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Nuestro Señor Jesucristo murió perdonando. Todo el acto salvífico en la cruz simbolizaba el perdón divino. El Señor Jesús había anticipado que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que los que miraran a ella fueran sanados, todos los que miraran a él serían también salvados. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero era conveniente que pronunciara esa palabra, que hiciera explícito ese perdón con palabras claras, audibles, contundentes, con una fuerza arrolladora y una autoridad espiritual definitiva. Al exclamar, Padre, perdónalos, el Señor verbalizó el sentido de su herida a este mundo. De hecho, el nombre de Jesús significa precisamente Salvador, el que salvará a su pueblo de sus pecados. La petición del perdón no se refería solamente a los que de forma directa lo habían humillado y conducido a la muerte, es decir, los soldados, las autoridades religiosas, el populacho, sino a todo ser humano, de antes y después, de hoy mismo. Desde la cruz, nuestro Señor oró por el perdón de todos sus enemigos y por todos los pecadores representados en ellos, entre los cuales estamos todos nosotros. El Hijo de Dios, colgado de un madero, clamó con compasión y pidió misericordia para el hombre. En la cruz, el Señor Jesús nos enseña que el perdón puede ser unilateral, es decir, no hacen falta dos partes, a diferencia de la reconciliación. Yo puedo y debo perdonar aunque mi ofensor no me haya pedido perdón. Esteban, el primer mártir de la iglesia, bajo la furia de las piedras que lo estaban matando, fue el primero en imitar a su Salvador al decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo. El Señor Jesús dijo muchas cosas maravillosas, pero rara vez dijo algo más grande y maravilloso que esto. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No hay nada tan hermoso ni tan grande como el perdón cristiano. Cuando el espíritu de rencor amenace con traer amargura a nuestros corazones, escuchemos otra vez a nuestro Señor orando por todos aquellos que lo crucificaron. Quien no conoce a Dios puede tener en su corazón un espíritu que no perdona. Otros pueden no perdonar por ignorancia. Pero nosotros, los cristianos, sabemos más. Somos hombres y mujeres de Cristo y por eso debemos perdonar como Él lo hizo. El apóstol Pedro entendió bien estas palabras cuando escribió: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Cristo también, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Si Cristo oró por tales enemigos,
¿qué enemigos podemos tener nosotros por quienes no podemos orar y perdonar? El perdón es obligatorio para todos aquellos que han experimentado el perdón de Dios. Jesús nos enseñó a orar y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, dijo en su oración modelo, ¿verdad? Recordándonos que Dios nos hace responsables de retribuir, de imitar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Negarse a perdonar a quienes nos han ofendido o dañado es un insulto al Señor, el cual nos ha perdonado mucho más. Perdonamos como un acto de gratitud por todo lo que se nos ha sido perdonado. La segunda palabra de las 7 palabras fue: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso, que aparece en Lucas 23. El Señor Jesucristo fue crucificado entre 2 malhechores, tal como estaba profetizado en el libro de Isaías. Dice allí: fue contado con los perversos, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El relato del Evangelio dice que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estoy convencido de que Dios hace una cita con cada uno de nosotros para salvarnos. Es probable que las personas no lo sepan, pero esa cita ya ha sido preparada. Tenemos el caso de la mujer samaritana. El Señor Jesús hizo una cita con ella junto al pozo de Jacob. Allí se encontraron, no por casualidad, sino como parte del plan divino. El Señor llegó hasta allí porque era necesario que pasara por Samaria. Igualmente vemos la historia de Zaqueo, el publicano que quería ver a Jesús. Se subió a un árbol para verle pasar, pero cuando el maestro se acercó al lugar donde él estaba, lo llamó por su nombre y le dijo: baja, Zaqueo, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. El Señor Jesús tenía una cita con Zaqueo en aquel día, pero Zaqueo no lo sabía. Lo mismo ocurrió con Saulo de Tarso. Dios había preparado una cita con él en el camino de Damasco. Pablo no sabía que aquel día el Señor se le aparecería, pero así fue. Esta cita con Jesucristo cambió el destino de todas estas personas. Cada uno de nosotros, los creyentes, estamos en Cristo porque, aún sin saberlo, el Señor Jesús hizo una cita con nosotros en algún momento para salvarnos. En esta historia vemos también cómo un malhechor tuvo una cita divina con el Señor en el Monte Calvario, y él no lo sabía. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la palabra de salvación a un ladrón. El Señor Jesús murió acompañado de 2 desconocidos. Probablemente nunca antes estos 2 malhechores habían cruzado palabras con el Señor. El llamado buen ladrón le ruega: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta del Señor fue tan inmediata como clara. Le dio aquello que más necesitaba ese hombre en aquel momento: esperanza. La esperanza que nace de la salvación en Cristo cuando alguien clama a Él. Alguien dijo que ese malhechor fue tan buen ladrón que murió hasta robando el cielo. Por cierto, la actitud del Señor Jesús, lleno de misericordia, nos recuerda que es posible ser salvo en los últimos momentos de la vida. Si el moribundo invoca de veras al Señor de todo corazón, desde lo profundo del alma y con humildad, tal como lo hizo el ladrón. Sin embargo, no hay que esperar hasta a punto de morir, estar a punto de morir para buscarlo. La muerte puede llegar en cualquier momento y es necesario estar preparados. Nuestras vidas son mucho más útiles y plenas si nos volvemos a Dios a temprana edad. Pero incluso los que se arrepienten aún en los últimos momentos de su vida estarán con el Señor en el paraíso. Esa petición hecha por el ladrón nos enseña que él cree en la resurrección de Cristo, que Cristo tiene un reino eterno, que ese reino no es de aquí sino celestial, que hay una segunda venida de Cristo porque dice: cuando vengas. Sus palabras nos dicen que cuando nuestro problema no tiene una solución presente, hay que mirar hacia el futuro. Él dijo: acuérdate de mí. Que nuestras obras no nos salvan, pero nuestra fe en Cristo sí. El ladrón no tenía ningún mérito para reclamar la salvación. Que
que nunca es tarde para reconocer nuestro pecado y venir al Señor Jesús, que no importa qué tan malos seamos, en Cristo hay esperanza, que Cristo debe ser reconocido como Salvador y Señor, que Cristo es Rey tal como lo decía la inscripción puesta sobre su cabeza, que es posible estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta, y sin embargo no hacer lo que es correcto. El otro criminal no hizo lo correcto, no se arrepintió y se fue a la condenación. Tuvo la oportunidad de salvarse, pero no la aprovechó. Es que Cristo y su mensaje son para algunos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida, como dice Pablo en la carta a los Corintios. Uno de los malhechores se condenó para que así nadie se atreva a menospreciar la justicia divina, pero el otro se salvó para que nadie llegue a perder la esperanza de la salvación. Finalmente, esta segunda palabra del Señor nos dice, en resumen, que hay esperanza de perdón, aún para los que alguna vez lo rechazaron. Lo vemos en la respuesta al primer sermón de Pedro en Jerusalén, cuando 3,000 hombres, compungidos de corazón, aquellos mismos que habían gritado que fuera crucificado, fueron salvos. El Señor Jesús perdona siempre, nunca es demasiado tarde para ser perdonado por Él. Podemos ser perdonados no importa cuánto hayamos pecado. Podemos ser perdonados aunque muchos piensen que no lo merecemos. El Señor Jesús nunca está tan ocupado como para no poder contestarnos. Cristo siempre contesta nuestro clamor si lo hacemos de corazón. También nos dice que hay vida después de la muerte, que hay un paraíso. Le dijo el malhechor arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Él es la solución para nosotros en los momentos difíciles, en los caminos de la vida, sin salida, en la desesperación y hasta en la hora de la muerte. Que Él es la única esperanza del pecador, el Señor de la gracia, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Glorioso sea su nombre. Muchas gracias. En verdad es para reflexionar, para pensar en estas dos primeras palabras de Jesús en la cruz. Apreciados amigos, si usted ha captado alguna pregunta y que está con la inquietud de poder escuchar una respuesta de parte de Luis, escríbalo en el chat. Al final de las 3 presentaciones, vamos a compartir las respuestas. Quiero también en este momento presentar a nuestro siguiente expositor, quien va a compartirnos 3 de las palabras de Jesús en la cruz. Es el ingeniero Fernando Montoya. Él es miembro de la Iglesia Evangélica Getsemaní en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Es una persona responsable de educación cristiana. De profesión es ingeniero industrial de la Universidad Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba. Es facilitador de entrenamiento de clubes OANSA en Bolivia. También es facilitador de las escuelitas de predicación Laham Predicación. Es docente en el Seminario Bíblico de la Unión Cristiana Evangélica en la materia de hermenéutica. También es docente en un instituto bíblico. Él está casado con la señora Tatiana Céspedes. Con ellos tienen 3 hijos. Es un gusto, es una alegría introducir a Fernando en este tiempo. Conozco hace muchos años, fui su pastor, es muy joven, pero realmente Dios lo ha encaminado y lo ha puesto en la obra y un siervo del Señor. Fernando, que Dios te bendiga. Este tiempo es tuyo. Adelante, hermano. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Es para mí un privilegio, así como Rolando ha presentado, él fue mi pastor y he crecido y he conocido al Señor, el ministerio, gracias a la dinámica y a la entrega, con un corazón sincero, con el deseo de compartir las buenas noticias a todos. Y este es un desafío para todos nosotros cuando nos encontramos, como me antecedió el hermano Luis. Todo el recogimiento, pero es un desafío para que el tiempo sea continuo hasta cuando Él llegue. Un tiempo en el que necesitamos
descansar en que la obra ya ha sido hecha. 7 palabras desde la cruz. 7 palabras que en el cuadro en el cual ustedes pueden referirse, hay un esquema muy bonito cuando uno lee el texto y puede pensar que la parte central es un cambio de las palabras desde el inicio hasta el final, de Padre, como inicia y como concluye. A Dios mío, Dios mío. Si podemos observar y apreciar como parte de la poesía hebrea esta bonita imagen de poder entenderla, ha habido un cambio muy sustancial y la parte central es una de las realidades que posiblemente fue la más aterradora para cualquier persona. Abandono. Se dice que las últimas palabras son las que quedan en el corazón. Las últimas palabras del predicador normalmente son las que quedan en el corazón del auditorio. Esas palabras que quedan memorables, frases memorables. Y en los 4 evangelios encontramos un registro de estas 7 frases, que también creo que sintetiza el evangelio, la verdad del evangelio. ¿A quién se presenta como Dios? ¿Cuál es su carácter y cuál es el plan que vino a cumplir? Las 3 primeras expresiones hablan acerca de un corazón pastoral. Un corazón pastoral que tiene que ver con lo que el Señor Jesús, desde el lugar donde se encuentra, no piensa en sí mismo, piensa en los demás. Lo más natural en las horas previas de una muerte por condena es que la persona se concentre en sí misma. Pero fíjense, Padre, perdónalos. Yo te aseguro, mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿En qué está pensando Jesús? ¿En sí mismo o en los demás? Jesús se olvida de sí mismo y de sus necesidades y se concentra en los que están con él, cerca de él. Entonces déjenme referirme a la tercera palabra, así se refiere, palabras de protección. El texto nos dice en las Escrituras, cuando vio Jesús a su madre, fíjense que aquí hay que distinguir 2 detalles importantes en esta expresión. Compañía. Junto a la cruz se encuentran la madre de Jesús, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, y el discípulo amado. Y lo que él puede percibir en esa compañía es considerar una última necesidad y comisiona al hijo. Ahí tu madre. Mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Esto es sustentar o honrar. Yo creo que aquí hay 2 cosas. Una de ellas que posiblemente los hermanos de Jesús, después de haber no creído en él, después de haber parecido mostrar indiferencia incluso al ministerio que él desarrollaba, porque en los suyos no pudo hacer milagros por la fe y la dureza de su corazón de ellos. Ahora ellos están lejos. Su madre está sola. Muchos han escrito y piensan que hasta esta oportunidad José había fallecido ya. Y una mujer en esa cultura, quedando sola, quedaba a la intemperie, siendo viuda, era parte de la desprotección y del olvido y posiblemente de una muerte rápida. La pobreza, la enfermedad, el sustento, era algo que ella no podía acceder. Pero también creo que habla de honra, honrar a los padres. ¿Cuántos de nosotros conocemos o sabemos
de las realidades que vive el pueblo latinoamericano en su seno familiar. Padres que se esfuerzan y entregan todo por sus hijos. Hijos que al final olvidan esa relación y ese vínculo en el sacrificio hecho. Y a veces enclaustran o encierran a los padres en asilos o simplemente se olvidan de ellos. No, el Señor acá tiene mucho que decir. Él tiene compañía hasta las últimas horas de su muerte, pero también Él considera la vida de ellos que están ahí y comisiona. ¿No será algo que el Señor nos está hablando también desde esta realidad, no pensando así, no pensando en los más cercanos a los que tiene? Quiero decir que aquí yo aprendo algo del Señor y de estas frases que por muchos años han sido tal vez parte del desarrollo de muchas personas que han estudiado y han sacado verdades increíbles de estas referencias. El Evangelio de Juan, que registra estas palabras, muestra una actitud tal vez entre lo divino y lo humano. ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos esto, que la verdadera espiritualidad nos hace siempre más humanos. La verdadera espiritualidad nos hace siempre más humanos. Cuando estamos cerca de Dios, podemos sentirnos más humanos. Cuanto más lejanos o más fríos estemos de Dios, nuestra sensibilidad hacia las necesidades humanas han de ser totalmente ajenas. Pero son también palabras de provisión, no son solo protección. Es una escena que ninguna madre desea ver. No escuchamos a decir a María nada. Ninguno de los evangelistas registra una sola frase. ¿Solo hay llanto? Esta es la escena que tal vez no nos imaginamos. La realidad más bien es que deseamos que los hijos entierren a los padres, no que los padres entierren a los hijos. Me imagino un quebranto totalmente desmotivador para cualquiera que lo oyera. ¿Por qué? Porque es una relación única entre madre e hijo. Los evangelios nos dicen que esta mujer guardaba y atesoraba en su corazón todo lo que escuchaba de él. Desde las palabras de Simeón, una espada traspasará su alma. Una relación única que ella conocía este momento, pero que tal vez no lo aceptaba en su humanidad. Y solamente recordar sus palabras: he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Nos muestra una actitud de la relación que tenía en relación a su Señor. Esa es la palabra central de las 7, las 4, la cuarta, palabras de abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Noten el cambio, es lo que he empezado a decir. Desde Padre, perdónalos, hasta Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acá ya no hay mención a Dios como Padre, sino a Dios desde la humanidad que el Señor tiene. Y como dijo Spurgeon, Dios mío, el Elí, lama sabactani, asirse de las dos manos, no solo una, asirse de las dos manos del Dios que tiene el control de todo, del Dios que cumple su voluntad y sus propósitos, de pasar por esta copa amarga que le toca pasar. Mateo y Marcos registran estas palabras que tenemos para nosotros hoy. Si el abandono de un padre puede ser difícil, lo único que nos queda es Dios. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Dios te recogerá. Si asirnos es una de nuestras oportunidades aquí, la otra es confiar. Confiemos en Dios, porque este Señor, del cual expresa estas palabras, refiere al salmista.
de ese momento que iba a dar cumplimiento en estas expresiones para su vida. Es un abandono porque los sentimientos y sufrimientos de Jesús se muestran plasmados desde su humanidad. Él, ¿qué está haciendo en este momento? Está llevando el pecado. Tiene que apartarse de su Padre. No solo lleva la carga del pecado, como dice Gálatas 3, Él se convierte en pecado por nosotros. Dios es un Dios santo y en este momento Él muestra un abandono hacia su Hijo. Abandono no ruptura de relación. Abandono no es ruptura de relación. La relación continúa. El abandono es temporal mientras se pague el precio, la paga del pecado, que es una sustitución penal, pero que también es una expiación vicaria. El Cordero de Dios está siendo sacrificado para que quite los pecados del mundo, de ti y de mí. El sufrimiento es una realidad de la vida. En estos momentos de pandemia, donde las mayores crisis todavía tal vez vamos a escucharlas, como escuché al hermano de la Sociedad Bíblica, está golpeando duro. Acabo de enterrar. ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento? ¿Nos acogemos a Dios para decirle en tus manos? ¿O solo son quejas que las hacemos oír al médico, a la familia, a la enfermera? Hermanos, no dejemos que el sufrimiento nos domine. Busquemos asirnos con las dos manos de Dios. De ese Dios que tenemos que hacer nuestro. Porque ahí el momento donde más se nota, donde más debemos acercarnos ante su presencia. Si estas tres primeras expresiones son la pastoral, el pensar en otros, las necesidades propias vienen al final. Y la quinta palabra tiene que ver con palabras de necesidad. Tengo sed. Nuevamente el evangelista Juan registra como parte del cumplimiento de las Escrituras. Tengo sed. Ahora sí, él muestra esta necesidad personal, no en el camino cuando los soldados ofrecieron una bebida para que él mitigue el dolor. Creo que una expresión podría servirnos para esto. Después de ustedes. Escuché una ilustración que como líderes o como creyentes normalmente queremos que se nos distinga, se nos dé la bienvenida, se nos presente, se nos haga ver los logros que alcanzamos y quiénes somos. Un hermano dijo esto: cuando llegues a algún lugar, no anuncies tu llegada. No digas aquí estoy. Más bien di, aquí están ustedes. ¿En qué puedo servirles? Creo que esta expresión de la sed que está pasando en este momento de la cruz, casi ya los momentos de agonía, después de ese derramar sangre por cada golpe, por cada herida, sin duda, hay una deshidratación que es terrible para cualquier ser humano. Un día anterior, posiblemente desde la tarde, el Señor no bebió agua. Además de estar deshidratado por la falta de ingesta de agua, también está deshidratado por la sangre que ha perdido. Pero primero son los demás. Primero piensa en los demás para luego poder expresar algo que quiere mostrar en su humanidad. Necesidad básica. Y esta necesidad básica no está solo para pasar el rato,
sino para cumplir las Escrituras. No es un clamor desesperado de un moribundo. Habla de cumplir las Escrituras. Y nuevamente nos lleva al salmista cuando él habla de esta necesidad. Esto que pide el Señor y que la Reina Valera traduce como vinagre. Era una bebida fuerte, un vino diluido, muy popular entre los soldados romanos y campesinos, que se los tomaba para recobrar fuerzas y reavivar el ánimo. Pero ¿saben qué, hermanos? Este no era un gesto de compasión para calmar el dolor al cual responden los soldados, sino una especie de burla final, para que se aguante un poco más, a ver si viene Elías en su ayuda. Tres expresiones que nos muestran la realidad del lado pastoral y de la necesidad personal. Damos la bienvenida al expositor de esta noche. La paz de Dios sea con todos ustedes en esta maravillosa noche. Un placer poder estar en este tiempo de reflexión. Quiero agradecer a las Sociedades Bíblicas Unidas, especialmente a la Sociedad Bíblica de Panamá, al pastor Marcos Gómez por este tiempo que nos permite estar con ustedes. Mi primera experiencia en una exposición para Sociedades Bíblicas. Y quiero honrar a los expositores que estuvieron previamente, realmente nos dieron el piso y la antesala para este tiempo. Como ya lo dijeron, respondo al nombre de Rolando Renjico, soy de Panamá y estamos para servirlo. Quiero compartir a mi pantalla para llevar una guía de lo que quiero platicar con ustedes. Ya hemos abordado 5 palabras, la cual yo puedo titular en estas 2 últimas, que son palabras de poder. Es interesante lo que hemos estado platicando hasta ahora. Vamos a concluir con 7 palabras. 7 palabras en un contexto de dolor, en un contexto de maltrato, en un contexto de pérdida. Pero el Calvario nos enseña que todavía puede salir miel y dulzura en medio del quebranto. Y que podemos ver el dolor desde otra perspectiva. Es más, el dolor visto a través de la fe nos da esperanza. ¿Por qué hablo de perspectiva? La narrativa nos muestra cuando menos 2 perspectivas. Es más, podemos hablar de otras perspectivas. Pero nos muestra cómo la gente interpreta la cruz y cómo Cristo interpreta su cruz. En esta me quiero enfocar. 7 palabras de poder de cómo Cristo interpreta su cruz. Ya hemos abordado 5 de ellos, pero quiero mencionarlas desde esta perspectiva. En primer lugar, una palabra de perdón, como expuso el compañero, una palabra de promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una palabra de paternidad, una palabra de plegaria, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una palabra de pasión, tengo sed. Una palabra de posición, consumado es. Y una palabra de paz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Permítame, por favor,
ponerlo interesante estas dos últimas palabras. Los romanos eran unos expertos crucificando personas. Los maltrataban, sí. Pero estas personas duraban varios días en la cruz, inclusive. Pero el proceso del maltrato, como está claramente exhibido en estas últimas horas de la vida de Jesús, fue tal que solamente duró 6 horas. Ahora me parece importante destacar que la narrativa nos da una idea de que las 3 primeras palabras se dieron en completa luz. Pero Marcos en el capítulo 15, verso 33 y Mateo 27, 45 posiblemente nos expresan que las últimas 4 y de las 2 que yo me voy a referir se dieron en oscuridad o en tinieblas. Y esto es bien interesante. Es interesante porque pienso en esto. 6 palabras. Número 6. Representando al hombre. Porque fue el 6º día en que Dios creó al hombre. 6 horas. 6 horas, según relata el texto, donde Dios da inicio a un nuevo hombre. Por eso Pablo afirma, somos nueva criatura en Cristo Jesús. 7 palabras. 7 palabras que parecen comunes a las 7 palabras de la creación. Cuando Dios comenzó la creación, vio el mundo desordenado y vacío. Pero 7 palabras en la cruz. Cristo viene con 7 palabras para llenar nuestros vacíos y poner nuestra vida en orden. Han pasado muchos años, pero todavía hoy en el 2021 siguen siendo 7 palabras de poder. 6ª palabra. Tetelestai. Es un verbo perfecto, pasivo, indicativo, tercera persona singular. Es una declaración de victoria y también la declaración de la derrota del mal. Por eso es interesante que este texto, al afirmar que es perfecto, tiene la connotación de que la acción se sigue dando. Es decir, cuando Jesús dice consumado es, no está expresando de una manera literal que concluyó todo, sino que nosotros podemos afirmar que esa obra todavía hoy se sigue dando. Es un término pasivo, porque hay una relación entre el sujeto y la acción. Es decir, Jesús recibió ese maltrato al punto de él afirmar, mira, consumado es indicativo, ya que denota una relación entre la acción y la realidad. Es decir, el texto afirma que este evento sucedió. Tetelestai es una acción totalmente terminada. Y esto me apasiona, ¿sabe por qué? Porque Jesús, al expresar esta palabra de posición, lo que quiso decir es que no necesito volver a crucificarme. Este evento no se tiene que volver a repetir. Lo que estoy haciendo es definitivo. Esta palabra trae eco a nuestros corazones, porque lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el cual hoy estamos celebrando, en la historia no se ha tenido que volver a realizar. Y hoy nosotros disfrutamos del perdón por esta palabra de posición, consumado. Telos, consumado es desde el pecado de Adán hasta los pecados de hoy. Es una connotación de que la deuda ha sido salda. Propiamente
que todo se traduce y viene del original de evalúo individual de las personas. Guarda relación con el tributo. Consumado es en su origen. La deuda ha sido salda. No hay nada más que hacer. Él ya lo hizo todo por nosotros. Me encanta señalar en este diálogo. Cuando hablo de consumado es como palabra de posición. Es que hay personas que señalan que el enemigo quería matar a Cristo. Pero a título personal yo creo todo lo contrario. Yo creo que el enemigo nunca quiso que Jesús llegara a la cruz. Por eso los relatos nos revelan en los evangelios el intento del enemigo de desviarlo, de matarlo antes de llegar a la cruz. Porque si lo elimina antes del Calvario, no hay redención. Y es aquí donde toma valor esta palabra de posición, consumado es. A pesar de todos los intentos que tuvieron de desviarme, los momentos crudos que atravesé, Jesús pudo afirmar, la deuda ha sido salda, consumada. Séptima palabra. Séptima palabra. Palabra de paz. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Jesús llega a la última palabra. El último suspiro de Dios. Esta palabra que se da en agonía, pero lo que sale de la boca de Jesús es dulzura. Qué gran paradoja. Que en medio de la tribulación, a través de los labios de Jesús, sale dulzura. Como mencionaba, de que no antecedió esta expresión, este relato, esta experiencia de Jesús empezó en el Calvario con una oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y termina con una oración, con una frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es interesante y esto es espectacular. Porque Cristo en la cruz lo que dijo fue, a esta gente yo le entrego mi sangre, yo le entrego mi cuerpo, pero a ti te entrego solamente lo que te pertenece, mi alma, mi espíritu. Jesús muere y se llora, porque a él no lo matan, a él se entrega. Yo doy mi vida con esta expresión. A mí no me la quita nadie. Yo doy mi vida. Por eso todo el mundo quedó sorprendido. Por eso tuvieron que perforarle el costado, porque Jesús tuvo el poder de entregar su vida, no que nadie se la quitara. Padre. Padre es una llamada personal e íntima. Algunos afirman que se utilizaba en la intimidad del hogar. Es decir, padre, este vocablo padre implica una relación de afecto cercano. Se puede decir que la palabra que se usó en arameo fue Abba, una forma respetuosa de expresarse, una de las primeras palabras que un hijo aprendía a decir. ¿Sabe cómo yo traduzco esta palabra? Papá, vuelvo a casa. Prepárame el cuarto, yo vuelvo a casa. Y de algo nosotros debemos estar seguros a través de esta palabra. Y es que él dijo, yo voy a preparar un lugar. Y la cruz nos afirma esto, que hay un lugar. Es un evento escatológico, una palabra de paz en medio de la situación que nosotros atravesemos. Hay un lugar donde no habrá más llanto ni más dolor. Una palabra de paz. En tus manos
Esta expresión donde Jesús afirma, en tus manos entrego mi espíritu. Esta narrativa nos recuerda que debemos vivir en las manos del Señor, porque en sus manos nuestra partida está segura. Por eso nuestra oración es lo que somos, pensamos y sentimos. Siempre en las manos de Él estaremos seguros. Regresamos a donde pertenecemos. Jesús en esta expresión se entrega a Dios para ser levantado. Entrega su espíritu con esperanza. En tus manos entrego mi espíritu. Entrego esta expresión. Es interesante porque señala junto, señala posición erguida, pero también se traduce como postrados. Y esta conjunción me parece importante, porque esta experiencia Jesús estaba afirmando, mira, yo llego a ti en la posición de lo que soy. Soy tu hijo. Pero a la misma vez revela ese temor reverente de que pasé por esta experiencia de dolor porque tú permitiste y estaba en tus planes, Padre. Cuenta que un hombre de Dios estaba algo preocupado y decía, yo no sé lo que me pasa. Tanta maldad en el mundo, tantas cosas que me pasan. Dios mío, qué horrible está el mundo, decía él. Entonces su esposa se acerca y le dice, yo sé cuál es tu problema. Es que tu Dios está muerto. Cuando él escucha a su mujer, él le refuta, ¿qué tú dices? Tú estás perdida, ¿qué te pasa si Él es eterno? Si Él es un Dios inmolado, si Él es poderoso. Entonces ella lo miró y le dijo, ¿cuál es el problema? Y él vive. Esta palabra de paz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos afirma que no importa cuál sea el problema, debemos siempre presentar nuestras almas en las manos del Señor. Porque Dios está en control hasta el último suspiro de nuestras vidas. Dos palabras terminadas, dos palabras en el cierre de esta obra magnífica del Señor, dos palabras que nos llenan de paz, dos palabras que nos dan positivo. Que el Señor se bendiga. Qué bendición. Realmente he estado mirando algunos comentarios de la gente que ha realizado y es ver desde muchas perspectivas de distintos siervos del Señor estas palabras de Jesús en la cruz. Gracias, siervos, por compartirnos esto. Y uno de ellos decía, Jesús no descansó aún estando en la cruz. Y eso es para nosotros un tremendo reto. Debo decirles que preguntas no hay. Diríamos que nos van a dejar a pensar, sino son preguntas muy interesantes, muy sencillas, en las que para honrar y tener este tiempo, enriquecernos un poco más, lanzaron una de las preguntas, dice, Dios mío, ¿es una queja o un pedido de ayuda? ¿Qué nos dicen nuestros expositores a esta pregunta de uno de los participantes? Luis, Rolando o el ingeniero Fernando. Creo que son palabras de confianza en Dios, que está cumpliendo su voluntad
de hacer el sacrificio, de cumplir el sacrificio a través de su Hijo, pero es desde la humanidad de Jesús. La humanidad al 100%, porque el cambio que expresa en sus palabras no es simplemente un descanso en la soberanía y en la voluntad de Dios. Muy bien, gracias, ingeniero. No sé si Luis tiene algo o Rolando. Quisiera aportar algo en esta consulta. Y es interesante que el texto señala de que esta palabra fue expresada en la lengua materna. Es interesante prestarle atención a esto. Los escritores señalan que hay toda una discusión en cuanto, cuando Marcos dice Eloí lava sabactani. A mí me llama la atención de la perspectiva de Jesús, cómo Cristo interpreta su cruz. Y lo que puedo encontrar, lo que me llama la atención de esta perspectiva, es que cuando nosotros estamos en las más profundas tinieblas, momentos de oscuridad, no hay espacio para ritualismo. Cuando nosotros estamos atravesando el momento oscuro, el momento de prueba, el momento de aflicción, hablamos al Señor en nuestro propio lenguaje. Hablamos al Señor con las palabras voy a usar una expresión, del vulgo. Cuando estamos en completa aflicción, hablamos en palabras entendibles. Y esto es interesante en la oración, porque es una palabra de oración. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando nosotros atravesamos momentos difíciles, no vamos con la palabra, con la oración con la cual abrimos un servicio dominical en la iglesia. Vamos con palabras, las palabras que surgen de nuestro corazón. Y aquí este texto me expresa esto. Jesús no utilizó la oración del monte. Jesús en esta expresión no utilizó, sino que ellos se dieron cuenta, y el texto señala que utilizó su lenguaje común, el lenguaje vernacular, para expresarse hacia su Dios en su momento de dolor, de tormento. No sé si tenga sentido, así lo veo, el texto de esa perspectiva. Gracias, Rolando. Licenciado Luis Magín, ¿tiene algo que aportar a aquello? Sí, yo quería decir que esta es una evidencia de que realmente el Señor ya recibió todo el castigo que merecíamos, toda la humanidad. De manera que, como dice la palabra de Dios, ni a su propio escatimó, ¿verdad? Para poder pagar nuestro pecado. ¿Por qué me ha abandonado? O sea, fue un abandono total, absolutamente total. Dios descargó todo el peso de la culpa nuestra sobre su Hijo. Y eso pues tiene que a nosotros crear una gratitud tan grande, porque sabemos que el Señor aceptó el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Un abandono total, absolutamente total. No escatimó, digo, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. De manera que esa es la mejor garantía que tenemos de que ese sacrificio fue perfecto y de que nos sigue perdonando, porque Él llevó todo el peso de nuestra culpa, absolutamente. Gracias, Luis, por este aporte. Prácticamente, hermanos, esta pregunta estaba hecha de diferentes formas, de diferentes maneras. Esta es la pregunta más fuerte que ha manifestado en este tiempo de exposiciones. Y creo que la tenemos respuesta, a no ser que algunos participantes algo más quisiera decir, aunque ya se lo ha dicho, porque la pregunta nace y también dice,
Y se enfatiza estas palabras de Jesús: ¿por qué me has abandonado? Evidentemente hay diferencia entre decir Dios mío, pero la segunda parte, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué podemos decir a este término o a esta palabra? ¿Tiene Rolando algo? ¿Julio? ¿Luis? Ok, desde esta perspectiva, hay mucha tela que cortar. Pero también lo podemos ver como el clamor de un justo. Es interesante, ¿verdad? Que no está hablando cualquier persona. Está hablando Jesús. Aquel que llegó a la cruz sin pecado. Y es ahí donde el texto también nos habla, ¿verdad? La narrativa de que el pobre clamó y lo oyó Jehová. ¿Verdad? Mucha relación. Esta pregunta, ¿por qué me ha abandonado? Está anclada mucho a este elemento de justicia. Es el clamor de un justo. Esa pregunta que se hace un justo, ¿por qué? Pero esa misma justicia lo lleva a la confianza en su Creador, a la confianza en Dios, en su Dios. En este caso, Jesús, la confianza en su Padre.